Perdón que cambié de tema, pero estoy yendo al punto que me preguntó, ¿cómo se llama? ¿Qué? ¿Cómo es tu nombre? Andy. Andy, que me preguntó Andy. ¿Por qué nos odian? Quiero llegar a un punto. La ciudad de Raqqa, la nueva estrategia del... ¿Sabes lo que es el ISIS? ¿Cómo se dice ISIS? ISIS. La nueva estrategia del ISIS es la siguiente. Ellos no tienen... ¿Dónde viven los militantes de ISIS? ¿Dónde? ¿Perdón? Expandidos por todos lados. ¿Ustedes piensan que los militantes de ISIS tienen unas bases militares donde están todos los militantes de ISIS? ¿Dónde es el mejor lugar para vivir que no te van a atacar? En las poblaciones civiles. Entonces, la ciudad de Raqqa, en Siria, tiene 200.000 civiles. Entonces, 10.000 militantes de ISIS se meten a vivir allí, entre los pobladores. Y están ahí confundidos entre los pobladores. En las mezquitas, en las escuelas, en los hospitales. Ahí guardan sus armas. ¿Por qué? Porque ninguna potencia va a venir y los va a atacar. ¿Por qué no? Por los civiles. ¿Pero qué pasa? Rusia, que no se compara el daño que los palestinos hacen a Israel con el daño que ISIS hizo a Rusia. ¿Qué hizo Rusia? ¿Qué hizo ISIS a Rusia? Nada. No, eso fue después de que atacaron los rusos. No se compara. Rusia ahora, as we speak, está destrozando, arrasando la ciudad de Raqqa. La está pulverizando, literalmente. Con los civiles incluidos. ¿Cuántos civiles muertos hay? ¿Y dónde dice eso? ¿En qué periódico lo viste? Shh. Nadie dice una palabra. De pronto los muertos en Raqqa son menos importantes que los muertos en Gaza. Hay una sola razón por la cual los muertos en Gaza son más importantes que los muertos en Raqqa. ¿Cuál es esa razón? Yo otro día di una derashá sobre esto. Y pregunté a mi comunidad. Y por supuesto que como judío, como ser humano, lamento la muerte de cualquier inocente, ¿ok? Que eso quede claro. Pero estoy hablando de la media. ¿Cómo se dice media? De medios de prensa. ¿Cuáles son los muertos favoritos de los medios de prensa? ¿Cuáles son? Uno puede decir los palestinos. Les voy a decir por qué. Pues yo traje un artículo hace 2 o 3 semanas. Un artículo que fue cuando empezaron los ataques a cuchilladas. Y en defensa propia de los israelíes mataron como 6 palestinos. Traje un artículo en un diario europeo donde decía los nombres, los apellidos y las edades de esos 6 palestinos. 6 palestinos matados por Israel, así. Yo sé que ustedes me van a creer porque es cosa lamentablemente diaria. Es increíble, pero es así. 6 palestinos matados por Israel. Ni siquiera dijeron que los palestinos atacaron primero, que Israel se están defendiendo. 6 palestinos, pero no solo eso, con nombre, apellido y edad. ¿Por qué nombre, apellido y edad? ¿Por qué tanta personalización? ¿Por qué tanta victimización de estas personas que, como para hacerlo más dramático todavía? ¿Por qué? Y yo les dije a mi Keilah, les dije, hacía como 4 días, había ocurrido un ataque norteamericano en Afganistán, no sé si se acuerdan, y atacaron por error a un hospital. ¿Escucharon de eso? Y hay un hospital que había se llama Doctores Sin Fronteras o Médicos Sin Fronteras, ¿no? Y murieron 17 doctores, 17 médicos. Entonces yo hice un Google search de 10 minutos y no pude encontrar los nombres ni las edades de los Médicos Sin Fronteras. Les digo, porque son más importantes los 6 palestinos muertos para la media que los Doctores Sin Fronteras. ¿Por qué no tenemos nada? Ningún dato de ellos. No son humanos, esos son números, 17 muertos. Acá son 6 con nombres, apellidos y edades. Muy personal. Entonces les dije, ¿cuáles son los muertos favoritos de la prensa? Me dije, los palestinos. Le dije, no. Están equivocados, no. Le dije, miren, en la guerra civil de Siria,
en Líbano y en Siria hay campos de refugiados de palestinos, los más grandes están ahí. Como por ejemplo el campo de Yarmouk, que tiene como entre 25.000 y 30.000 palestinos. Y son sunnis. Y los shiites atacan y matan a palestinos. Pero esos palestinos, pobrecitos, no tienen nombre, ni apellido, ni edad. No salen en la prensa. Nadie les saca fotos, ni se interesa por los nombres de ellos, ni por las edades. ¿Y por qué? ¿Son menos palestinos que los que viven en Israel? Dígame por qué. Por lo que tú dijiste. ¿Cuáles son los muertos favoritos del mundo? ¿Cuáles son? Y dígame si estoy exagerando un ápice siquiera. ¿Cuáles son? Matados por Israel. Pero lo que acabo de decir, que no existe un ejército más cuidadoso, más humano que Israel. Podríamos haber terminado con todos los cohetes que venían de Gaza en 3 minutos, menos. ¿Israel tiene las armas para terminar y arrasar con todo Gaza? ¿Sí o no? ¿Y lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron? Miren todo lo que perdieron. ¿Saben lo que tienen que hacer? Mi hijo lo que tiene que hacer. Mi hijo tuvo que entrar en Gaza. ¿Me entendieron? Tuvo que entrar a arriesgar su vida para que ningún palestino civil muera. Murieron 70 soldados para eso.